Bueno, muy buenos días o tardes, dependiendo de la hora en que nos estén viendo. Soy el profesor Luis Daza de la Vicerrectoría de Investigaciones. Soy enfermero, magíster en Política Social y uno de los profesores del grupo de Fundamentos de Investigación, que ahora es un curso taller virtual. Esta videoclase, que es la tercera que ya tenemos, junto con mis otros colegas de Derecho y de Ingeniería, está enfocada sobre los paradigmas de investigación. Ustedes van a encontrar, estudiantes, en el módulo 3 toda la información sobre los paradigmas de investigación. Hay muchas visiones, hay muchas maneras analíticas y metodológicas de entender la importancia de los paradigmas de investigación respecto de la misma metodología de la investigación. En este videoclase ustedes van a poder ver en un extremo de la pantalla a mí hablándoles, y en el otro extremo unas diapositivas de mi autoría que sirven para entender la importancia de los paradigmas. Aunque ustedes van a ver en el PDF principal del material de estudio muchos paradigmas, digamos, yo voy a centrar esta pequeña conferencia o esta pequeña charla en los tres más importantes. Ya más adelante los vamos a ver, ¿listo? Entonces, bueno, ¿qué es lo más importante, como que me parece a mí, para que ustedes vean, de los paradigmas de investigación, como a modo de introducción? Es ver primero que todo como la definición. Hay muchas definiciones de paradigmas de investigación. Probablemente la más importante es la que escribió el físico y filósofo de la ciencia, Thomas Kuhn. Ustedes pueden encontrar en internet y en bases de datos, en la literatura, videos y escritos, incluso libros muy largos sobre la obra de Thomas Kuhn. Thomas Kuhn es uno de los investigadores y de los filósofos de la ciencia más importantes del siglo XX. Y su trabajo sentó las bases de lo que se conoce como las ciencias revolucionarias. Ya ahorita vamos a hablar sobre ello. Entonces, un poquito parafraseando a Thomas Kuhn, un paradigma tiene muchas definiciones. Vamos a leer las dos más importantes. Para Kuhn, un paradigma es una visión compartida del mundo y sus fenómenos. Esa palabra compartida toma importancia por parte de una comunidad de académicos o de científicos. Recíprocamente, esta comunidad científica consiste de hombres que comparten la misma visión sobre un paradigma. En otra definición, un paradigma es aquello que está constituido por descubrimientos científicos universalmente reconocidos, los cuales son válidos por un periodo de tiempo y le proporcionan a un grupo de investigadores unos problemas tipo y unas soluciones tipo. Es decir, en otras palabras, un paradigma es una visión compartida de la realidad, una visión compartida acerca de los problemas de la realidad y de posibles soluciones de los mismos problemas. Entonces, yo acá tengo unos ejemplos que son escuetos, pero sirven para tratar de entender esto. Por ejemplo, el Concorde, los que estén viendo las diapositivas. El Concorde, como ustedes saben, sobre todo los estudiantes que sean de ingenierías, era un avión que se fabricó en Europa, en Inglaterra y en Francia, y servía para cortar el tiempo que se demoraba en tomar un vuelo desde el continente americano hasta el continente europeo. ¿Sí? Antes del Concorde, el paradigma era que un vuelo transatlántico era muy demorado, ¿sí? Más de 10 horas volando. Gracias al Concorde, ese vuelo se redujo a incluso 6 horas, gracias a las características de la aeronave, ¿sí? Una aeronave con alas en forma de delta, que alcanzaba velocidades supersónicas y que en su tiempo de crucero, cuando volaba a velocidad de crucero. Los paradigmas definen desde lo cotidiano hasta lo estructural. Por ejemplo, preguntas como cómo los jóvenes pueden ahorrar o mejorar nuestra sociedad representan un paradigma o una forma de pensar, o la percepción que tiene la sociedad o la comunidad sobre el sistema de salud obedece a un paradigma instaurado por los medios, por la cultura popular sobre los sistemas de salud, por poner otro ejemplo. En últimas, por paradigma podemos entender que es el conjunto de creencias y valores que son reconocidos y que son comunes a los miembros de una comunidad académica específica. Es decir, el paradigma, por ejemplo, de los enfermeros no es el mismo paradigma de los abogados, o no es el mismo paradigma de los ingenieros biomédicos. Cada comunidad tiene su propio paradigma. En algunas comunidades los paradigmas son compartidos, en otras comunidades los paradigmas no son compartidos. Y esto que suena tan sencillo es lo que define el trabajo transdisciplinar o interdisciplinar. ¿Listo?
Como les decía, el que escribió sobre ello fue Thomas Kuhn. Vamos a citar otros 2 o 3 ejemplos más para que la idea quede clara. Está, por ejemplo, el trabajo de Isaac Newton sobre la óptica. Ustedes no sé si recuerdan esa historia que es casi legendaria. Se las voy a contar muy brevemente. Isaac Newton estaba en su habitación en la campiña inglesa y a oscuras, ¿no es cierto? Y por una pequeña ranura de la puerta entraba un haz de luz. Ese haz de luz, por accidente, chocó en un vaso con agua y la luz, que originalmente era blanca, se dividió en 7 colores. Y para Isaac Newton eso fue algo impresionante, algo inexplicable, porque hasta esa época todos pensaban que la luz blanca estaba hecha de luz blanca. Ese descubrimiento tan sencillo de Newton, después de eso estudió con lentes y escribió un tratado sobre la óptica. Y gracias a Newton entendemos que la luz va desde el infrarrojo hasta el ultravioleta, y que aparte del espectro de colores visible hay otras longitudes de onda para entender otras formas en que la energía se transmite en forma de ondas. Ese cambio de visión sobre la luz, por ejemplo, es un cambio de paradigma, y es para que me entiendan qué es un paradigma. ¿Listo? Hay unas reglas sobre los paradigmas que no les quiero aburrir con eso, pues son muy concretas. Por ejemplo, que los paradigmas no se pueden acabar o destruir. Los paradigmas van transformándose, van cambiando. Y esa idea de transformación de los paradigmas es fundamental en la obra de Thomas Kuhn. Y ahorita lo vamos a ver más adelante. Los paradigmas son exclusivos y son excluyentes. ¿Por qué? Porque se circunscriben a los grupos de académicos, a los psicólogos, a los médicos. Cada grupo de académicos tiene su propio paradigma. De algún modo los paradigmas enceguecen al investigador, porque el paradigma permite que el investigador vea a su manera la realidad. Yo siempre le digo a mis estudiantes, el paradigma es como las gafas con que usted mira el mundo. Si se pone otra fórmula de gafas va a ver el mundo diferente. Si se pone la fórmula para su mirada o para su problema de salud visual, va a ver el mundo a su acomodo. Ese es el paradigma, una forma de entender y de ver el mundo. El paradigma crea evidencia a partir de lo desconocido o de lo oculto. Esa es la otra regla de los paradigmas. El paradigma da una sensación o una visión de algo que probablemente sea real, pero que hasta ahora permanecía invisible, ¿sí? Por ejemplo, no sé, la ingravidez de la luna. Solo pudimos entender la gravedad de la luna cuando una misión terrícola visitó la luna. Por ejemplo, el tema de la replicación de las bacterias. Solo hasta que Fleming experimentó con moho y bacterias, el paradigma que hasta ahora era invisible tomó forma, ¿sí? Como los paradigmas son invisibles, hasta cierto punto son invulnerables. Solo cuando los paradigmas toman forma es que la comunidad académica puede malearlos, puede modificarlos. ¿Listo? Los paradigmas que explican la realidad son inconmensurables. Hay tantos paradigmas como estrellas tiene el universo. Entonces, por eso es lo que alimenta el trabajo del científico, porque no todo está descubierto. Siempre faltará mucho por descubrir, por entender del cosmos, por entender del planeta, de cómo funciona la vida, de la biología, de la astrofísica, de la exobiología, de la medicina, de la enfermería, de la ingeniería biomédica, de la tecnología en salud, de la auditoría clínica. Hay 1000 paradigmas sin entender, 1000 paradigmas sin comprender. Mil es solo un decir, hay trillones de cosas porque la ciencia todavía no ha podido comprender. A veces creemos que ya entendemos, que ya conocemos todo, pero en realidad es poco lo que sabemos. Grandes paradigmas determinan la visión del mundo y bueno, básicamente esas son las reglas de los paradigmas. Otro paradigma, por ejemplo, por citar un ejemplo, es que por mucho tiempo creímos que la única forma de ver el espacio era a través del telescopio, como el telescopio que inventó Galileo. Y solo hasta la época moderna, hasta el siglo XX, se desarrolló la radiofísica, que consiste en que a través de grandes antenas en desiertos como el de Atacama en Chile, podemos explorar y entender el universo. Grandes antenas inmensas emiten radiaciones que divagan por el cosmos, y cuando chocan contra un cuerpo celeste, regresan después de millones de años luz a la Tierra y nos dan una idea visual y gráfica de la inmensidad de nuestro cosmos. Ese cambio de visión de que lo real es solo lo que veía con el telescopio de Galileo y ahora que lo real es lo que veo con el radiotelescopio es un cambio de paradigma. Ya entendiendo esto, podemos comprender que hay yo acá les voy a hablar de 3 grandes visiones de los paradigmas, pero hay muchas más. Esas 3 grandes visiones son el paradigma cuantitativo, el cual entiende como o asume como verdadero todo aquello que se puede cuantificar, que se puede medir con números, con estadísticas. El paradigma cualitativo, que es aquel que asume que solo es verdadero, que solo es real, aquello que yo puedo explicar como fenómeno, como una experiencia, ¿sí?
Y hay un tercer paradigma grande, por tratar de agruparlos en tres grandes, que es el crítico social. Es aquel que cree que solo es verdadero aquello que es posible de transformarse y que con su transformación mejora las condiciones de vida de los humanos. Porque digamos, este tema de investigar hasta ahora es una actividad humana, es la única especie viva en la Tierra que hace investigación y que hasta ahora se ha podido comprobar somos los seres humanos, ¿listo? Entonces este paradigma crítico social ve eso, ¿sí? Cómo transformar el mundo y cómo transformar las condiciones de vida. Y ustedes van a ver, estudiantes, que las profesiones comparten una de estas tres visiones paradigmáticas o se quedaron en una sola por siempre. Sí, por ejemplo, en el paradigma cuantitativo, que se basa en métodos como la investigación experimental, la investigación cuasi experimental, los estudios de casos y controles, la investigación histórica, la investigación descriptiva. En este paradigma cuantitativo pues está una parte de la economía, la medicina, la biología, la investigación en farmacología, la investigación en ingeniería biomédica, se queda en este paradigma. Ya la investigación cualitativa, que está basada en métodos como el estudio de caso, la etnografía, los grupos focales, la historia oral, los estudios documentales, la observación participante, la investigación-acción participativa. En estos tipos de estudios son más de las ciencias sociales, como la antropología, la sociología y la psicología. El paradigma crítico social, aquel de transformar el mundo, ese obedece más, por ejemplo, a carreras como el derecho o como un poco la filosofía. Este paradigma crítico social obedece más a métodos inductivos y deductivos de análisis del pensamiento y la construcción de teoría fundamentada, ¿sí? Carreras como la enfermería, a la que yo pertenezco, como la enfermería por mucho tiempo no tuvo una metodología de investigación, comparte los tres grandes paradigmas. Hay enfermeros que hacen investigación cuantitativa, hay enfermeros que hacen investigación cualitativa, y hay enfermeros que hacen investigación crítico-social. Listo, ustedes van a ver en el documento que está en la página, en el documento que está en el módulo en nuestro módulo el módulo 3 de paradigmas de investigación y lectura de realidades, ustedes van a encontrar que hay otros paradigmas que ahí están más profundamente explicados, como el racionalismo, el realismo, el pragmatismo, el naturalismo, el paradigma interpretativo o hermenéutico, el paradigma constructivista, el relativismo, el paradigma sociocrítico y el paradigma instrumentalista. Pero digamos que si ustedes miran bien, estos grandes tres paradigmas se pueden agrupar en los tres que yo les acabo de decir. ¿Listo? Para terminar, pues decidí hablar un poco sobre la obra de Thomas Kuhn. Para Thomas Kuhn, digamos que dependiendo de la dimensión de estos paradigmas, o mejor dicho, me parafraseo, dependiendo del alcance que desarrollan los paradigmas, se definen qué tan revolucionarias son las ciencias y cuáles de esos conocimientos pueden ser catalogados como ciencias o como presciencias, ¿no es cierto? Antes de avanzar, para que ustedes me entiendan, para que un saber sea científico tiene que cumplir unas reglas, pero las más básicas es que tenga un lenguaje compartido, que sean rigurosos, que tengan unos núcleos teóricos y epistemológicos sólidos, ¿sí? Cuando no se cumple alguna de esas tres reglas, no estamos hablando de ciencia, sino de pseudociencia, o es una ciencia falsa, que aparenta ser ciencia, pero de científico no tiene nada, ¿listo? Entonces, para Thomas Kuhn hay tres grandes jerarquías en el tema de la teoría del conocimiento. La teoría del conocimiento es la epistemología. Esas tres grandes categorías son las presciencias, que podrían ser ciencias, pero les falta, digamos, tener un paradigma. La ciencia normal, que es aquel conocimiento que tiene una visión paradigmática, pero que no quiere replantear o repensar el paradigma. Está ahí en una zona de confort, no quiere cambiar su paradigma. Y está la ciencia revolucionaria. Las ciencias revolucionarias son aquellas que son capaces de estar cambiando sus paradigmas. Entonces vamos a poner tres ejemplos. Por ejemplo, la presciencia, aunque no tiene un paradigma definido, podría ser, no sé, ahorita no se me ocurre, una profesión, por ejemplo, la investigación criminal, sin lastimar a los chicos que estudian investigación criminal. Pero la investigación criminal, su cuerpo teórico todavía no es tan sólido como para decir que sea una ciencia. Una ciencia que tenga teorías y que tenga modelos que permitan predecir y explicar, porque el final de la ciencia es ese, explicar la realidad y predecirla. Por ejemplo,
Bueno, ya les voy a poner un ejemplo de ciencia revolucionaria. La ciencia normal es aquella que sí tiene un paradigma, pero que está un poco estancada, que no quiere cambiar el paradigma para transformar la ciencia. Un ejemplo podría ser la enfermería. La enfermería tiene todo para ser una ciencia revolucionaria, pero se quedó estancada en el tiempo y en el espacio. No quiere cambiar los modelos teóricos de las enfermeras del siglo XVIII y XIX. Y hay ciencias revolucionarias como la medicina. La medicina todos los días se está cambiando sus paradigmas. Hace 100 años pensábamos que solo había una bacteria, hoy día sabemos que hay bacterias multiresistentes. Eso es un cambio brusco de paradigma, ¿no es cierto? Y la astronomía. La astronomía, hace 1000 años pensábamos que los cometas eran presagios de enfermedades. Hoy día sabemos que los cometas son restos de cuerpos celestes que están orbitando en la galaxia, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ese cambio de visión y no estar cómodo con una sola visión, sino de intentar cambiarla a través de la experimentación y la nueva teorización es lo que hace una ciencia revolucionaria. El ideal en el mundo sería que todas las ciencias llegaran a ser revolucionarias, pero ahí hay una lucha. Thomas Kuhn decía que hay una lucha entre las ciencias, una lucha por ver cuál es la más revolucionaria de las ciencias. Hoy día yo diría que las más revolucionarias de las ciencias son la medicina y la astronomía, sin demeritar la física y la biología y la química, pero las más grandes ciencias que están revolucionando el mundo son las ciencias de la tecnología, la astronomía y la medicina. ¿Listo? Entonces, ya teniendo eso claro, entonces de ahí nacen 3 fases, ¿no es cierto? Que es como el ciclo de vida de las ciencias. Una fase precientífica, una fase de ciencia normal, cuando se plantea un paradigma, y una fase revolucionaria, que es cuando el paradigma es insuficiente para explicar la realidad y obliga a los académicos a proponer un nuevo paradigma, una nueva forma de explicar el mundo. Por ejemplo, cuando Newton explicó que la luz blanca en realidad está hecha de colores. Sí, por ejemplo, ahí Newton fue un hombre revolucionario. Para Thomas Kuhn, las ciencias son importantes cuando son capaces de hacer este ciclo completo y nunca para, es un ciclo que vuelve e inicia y puede durar siglos en eso, ¿sí? En darse cuenta de que lo que pensaban del mundo no era como lo creían y hay que proponer una nueva forma de entender al paradigma. Este ciclo de las ciencias y este ciclo de los paradigmas es lo que le explica el método científico y es lo que le da valor y existencia después de 200 años de vida civilizada en la Tierra a la ciencia y al método científico, ¿vale? Les recomiendo a todos que para en vacaciones, porque es un libro muy extenso, pero es un clásico que todo el mundo tiene que leer, por lo menos el universitario promedio tiene que leerlo, que es el libro de Thomas Kuhn, La estructura de las revoluciones científicas. En español está editado por el Fondo de Cultura Económica de México, la edición original fue en 1971, pero hay más recientes con comentarios al pie del 2008 para acá. Es un libro como de 300 páginas, pero que uno puede leerlo a su ritmo. Bueno, finalmente espero que esta videoclase les sirva, que la disfruten, que les aproveche y que sirva para que esta tercera actividad del curso de Fundamentos de Investigación sea de su mayor provecho. Voy a dejarles en el video con las diapositivas a un extremo. Espero les haya gustado, un agrado saludarles y buen día. Ahí estamos todos sus profesores atentos en el chat y en los foros para lo que vayan necesitando. Muchas gracias. Hasta luego.